solo de trámite a 2 capítulos, el 8 y el 9 de Segunda de Corintios, gracias, porque este capítulo 8 y 9 ya lo vimos cuando leímos juntos el capítulo 16 de Primera de Corintios. Si usted quiere saber qué fue lo que dijimos al respecto, pues métase a la página de YouTube y ahí va a encontrar lo que se habló. Sin embargo, le voy a leer solamente el capítulo 8 y 9 para entrar en el 10 por motivos de trámite. Segunda de Corintios capítulo 8 dice lo siguiente: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, diga conmigo, grande. O sea, no era que los hermanos estaban ahí como un día mercaban y otro no, estaban difíciles en su aspecto estos hermanos en Macedonia. La carta es escrita a los Corintios, una congregación que financieramente estaba mucho mejor que las otras de Asia Menor. Sin embargo, los hermanos de Corinto, por andar en discusiones intelectuales y andar en asuntos de la carne, vivían un evangelio mental, mas no real. Entonces, como el apóstol viene aclarando esas situaciones, les tiene que hablar de cómo se debe ofrendar, de cómo se debe dar. Para nosotros no es necesario eso porque entre nosotros esto está súper claro y no somos en cierta manera un espejo de los de Corinto. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda, ¿qué? Léalo duro, ¿profunda qué? Diga profunda, es decir, del hoyo para abajo, abundaron en riquezas de su generosidad. Estas personas de Macedonia no esperaron a tener para dar. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No es un apellido ahí, es apartados para. Los hermanos en Jerusalén, las congregaciones de Jerusalén, estaban en suprema necesidad material. Los hermanos de Macedonia le suplicaron a Pablo y a su equipo que les dejaran ofrendar a pesar de la pobreza en la que ellos estaban. Y esto está en la carta a los Corintios, porque los hermanos corintios, que sí tenían abundancia de riquezas, habían prometido hacía un año mandar una ofrenda para las congregaciones de Jerusalén, pero se les había quedado en veremos, por si acaso, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Si una persona no se ha entregado plenamente al Señor, jamás podrá dar con liberalidad de su bolsillo. Eso es lo que Pablo les acaba de decir. De manera que exhortamos, en esa época se había bolsillos, no sé, las túnicas, alguna cosita tendrían para cargar. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, había un amago de ofrenda en Corinto, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, Corinto era una congregación que se preciaba de ser abundante en todo. Pablo se los reconoce en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. No es sarcasmo. En el capítulo anterior vimos cómo la congregación de Corinto se había portado exageradamente mal con el apóstol que los había llevado a los pies de Jesucristo y con su equipo, a tal punto que lo habían acusado de vituperarlos, lo habían acusado de engañarlos, de todo lo que usted quiera, acusaron al apóstol. Habiendo aclarado eso en el capítulo anterior, ahora en este capítulo, él les muestra que en el crecimiento de toda persona que sea de Cristo, debe también estar clara esta situación. Y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, Pablo era un padre amoroso, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro,
Pablo se preciaba de hablar muy bien de la congregación de Corinto en las demás congregaciones, mientras que en Corinto había un grupo, no sé si pequeño o grande, avivado en su carnalidad por algunos visitantes predicadores que querían saquearlos y abusar de ellos, no como el apóstol Pablo, que había sembrado en ellos para poderles predicar. Pablo en toda congregación a la que iba, a las de Galacia, a las de Filipos, a las de Tesalónica, siempre hablaba súper bien de los hermanos de Corinto. Apreciación, nunca hable mal de los que hablan mal de usted. La gente que habla mal de usted está en la mismísima carne. Si usted se baja a su nivel, va a perder, porque la gente que habla mal está en su salsa, mientras que usted se baja de su posición espiritual, va a perder por falta de manejo de una situación carnal. Pablo hablaba bien de ellos. Entonces les dice, miren, yo he hablado de la abundante generosidad de ustedes en las congregaciones, que les está diciendo es no me hagan quedar mal, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Está hablando el Señor a través de Pablo, reconociendo lo que dice Filipenses, que el Señor Jesús no consideró el ser igual a Dios. Disculpen, ¿el Señor Jesús quién es? Dios. Entonces no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo siervo y fue inclusive hasta la muerte de cruz, que era una vergüenza para muchos, para que la humanidad tuviese reconciliación con Dios, el Padre, a través de Él por la gracia que en Él fue depositada. Pablo está diciendo entonces que la verdadera riqueza es la reconciliación con Dios. Y que esa reconciliación con Dios la tenemos gracias a que el Señor Jesús se hizo pobre, es decir, descendiendo del trono, haciéndose humano, bajando a la tierra, para enriquecernos a nosotros, no en finanzas, no está hablando de eso, sino en la condición de llevarnos a ser hijos e hijas de Dios. Todo eso va intrínseco en el capítulo, pero usted y yo ya lo tenemos claro por haber leído juntos lo anterior. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Con la humillación que el Señor Jesús permitió sobre sí mismo, fue que nos dio estatura a nosotros, en otras palabras. Y en esto doy mi consejo, nuevamente Pablo, que no le recibe dinero a la congregación de Corinto, entiende como padre espiritual de ellos que la congregación de Corinto, para poder crecer, además debe aprender a dar. Él ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35, enseñó que el Señor Jesús a él le dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Los hermanos de Corinto solo recibían, eran un tapón en la bendición de Dios. Y los hermanos de Corinto tenían bien sus casas, la tenían artesonada, mientras que los hermanos en Jerusalén estaban llevando, perdónenme la expresión, del bulto. Los hermanos de Corinto se creían una célula aparte del cuerpo, y mientras ellos estuvieran bien en sus casas, no les importaba lo que ocurriera en la casa vecina. Dentro de los congregados de Corinto, ahora les iba a importar una congregación que quedaba en Jerusalén a cientos de kilómetros de distancia. En esto doy mi consejo. Pablo, entonces, a pesar de que a ellos no les recibía, porque era una condición de él personal, no exigía que no les dieran a los demás. Y en aras de que los hermanos de Corinto crecieran, los aconseja, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, a recoger, disculpe amigos, ¿a qué es que venimos acá? A renovar la mente. No solo a hacerlo, sino también a quererlo. Es decir, los hermanos de Corinto, en cuanto a las ofrendas, más o menos eran así. Vamos a levantar una colecta para enviar a las congregaciones de Jerusalén, y se apuntaban todos. Ya había en ellos el intentar hacerlo. Ya dijeron, yo doy, pero un año después todavía estaban pensando si daban. Mira el del lado, dígale, ay, ay, ay. Tenga mucho cuidado. En Eclesiastés capítulo 5 dice que cuando vayas a la casa del Señor, acércate más para escuchar que para prometer, porque una vez prometido y no cumplido, se te vuelve básicamente en una maldición. Entonces les dice, no solamente tienen que quererlo, sino háganlo. Y les dice,
desde el año pasado. Diga conmigo, 365 días. Dígalo otra vez, 365 días. Los hermanos llevaban calentando en la bolsa lo que habían prometido dar y no lo habían entregado, y los hermanos en Jerusalén todavía sin mercar. Desde el año pasado, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Otra cosa, los hermanos de Corinto decían, yo doy pero cuando tenga. Es decir, si me gano el baloto, si se muere la tía y me dejan la herencia, si encuentro la bolsa con dólares que se me perdió. No, Pablo le dice que cuando uno va a dar de lo que tiene, no de lo que piensa tener, porque Dios me pide que dé de lo que ya me ha dado, no de lo que me va a dar. Mira al de lado y dígale, Corinto, dígaselo. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no se tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Punto 3. Jamás crea que por dar usted va a ir a la bancarrota. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto. Y les está enseñando la dimensión de cuerpo. Diga conmigo, cuerpo. Vamos a ver cómo lo enseña. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, que en Corinto era material y financiera, supla la escasez de los de Jerusalén. Lo que sobraba en Corinto, ¿faltaba dónde? En Jerusalén. Pero los hermanos de Corinto se creían clase aparte. Aún dentro de los mismos congregados, los hermanos de Corinto vendían gente sufriendo, pero mientras no fueran ellos no hay problema. Lo que Pablo le está diciendo, la abundancia que ahora tienen ustedes es del cuerpo. Por lo tanto, si hay otra parte del cuerpo aguantando hambre, hay algo que ustedes no han entendido. Entonces, para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. 4. No vaya a pensar, hermano de Corinto, le está diciendo Pablo, que porque usted está caleto y tiene bien los bolsillos y todo está bollante y está al día, a usted no le hace falta nada. En Apocalipsis, en una de las reprensiones que le hace a una de las congregaciones que estaban más billetudos que los de Corinto, el Señor Jesús, que es el que habla por el Espíritu a esa congregación, les dice, ustedes se creen ricos, pero son miserables, pobres y desnudos. Los hermanos de Corinto, que tenían abundancia financiera, pensaban que no les hacía falta nada, y ahora Pablo les suelta esta perla y les dice, para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Si yo soy carnal en Corinto, digo, pues a mí no me hace falta nada, vaya a mi nevera y verá, mire mis cuentas y verá, consulte mis saldos y verá. Pero ¿cómo me va a decir que los hermanos de Jerusalén, vaya, mírele las cuentas, vaya, mírele la nevera, que están todos necesitados, me pueden suplir algo a mí? Entonces Pablo tiene que entrar a recordarles que los hermanos de Jerusalén, al recibir, cuando recibiesen esa ofrenda, le darían gracias primeramente ¿a quién? Y entonces dirían, Señor, más o menos así, Señor, gracias por los hermanos de Corinto. Nosotros siendo de origen judío, con tantas barreras étnicas, pero habiendo creído en Cristo Jesús como ellos, ahora ellos nos han dado a nosotros financieramente. Y mira, Señor, gracias, hay pan. Las cuentas de los congregados están al día gracias a la ofrenda de ellos. Está orando el hermano de Jerusalén. Yo te pido, Señor, amado Padre, amado Espíritu Santo, que les suplas a ellos conforme a sus necesidades, que no les hace falta nada material, pero como nos hemos podido dar cuenta, allá hay divisiones. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les dé la posibilidad de crecer para no estar divididos. Te pedimos, Señor, que allá en Corinto, que los hermanos todavía que van a las rameras entiendan que el cuerpo es un templo que no debe ser puesto a disposición de esa clase de situaciones. Te pedimos, Señor, que le pidas a los hermanos de Corinto que están llenos y pletóricos de finanzas, que por favor ellos dejen de beber hasta emborracharse, porque ellos no son un alambique, sino que son el templo del Espíritu Santo. Te pedimos, amado Padre, que los hermanos de Corinto reciban conforme a su necesidad,
que no haya entre ellos situaciones vergonzosas cuando ministren la cena tuya, coman del pan y del vino, y no se les vuelva eso un banquete y una fiesta, sino que realmente te honren a ti con tal acto. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Conforme a la abundancia de ellos, puedan suplir las necesidades de aquellos. Los hermanos de Corinto tenían que entender que tener plata no es eso, es solo tener plata, pero que hay una cantidad de necesidades que el dinero no compra. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, cita el Antiguo Testamento. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hace referencia a que Dios les dio un alimento a través de Moisés en el desierto a los israelitas, que se llamaba el maná. Diga conmigo, maná. Repítalo, maná, maná. Muy bien, ok. El maná, era un pan del cielo, era un pan del cielo. Resulta que en el séptimo día los israelitas podían recoger doble porción para el día de reposo. Sin embargo, algunos agalludos, diga conmigo, algunos, en un día diferente recogían el doble y el triple. Y lo que recogían de más se les volvía lleno de gusanos y se les dañaba, se les vinagraba, mejor dicho. Pero el que recogía menos no tenía más. Y los que habían recogido más no tenían más, sino que para todos era por igual. Dios desde ese principio estaba enseñando el principio de cuerpo. Si alguien dentro del cuerpo sufre por la abundancia tuya, el principio a aplicar es el siguiente: toda persona que haya nacido de nuevo y que haya renovado su mente, entenderá esto, pero el que haya nacido de nuevo y no haya renovado su mente, seguirá acaparando para sí, no entendiendo la dimensión de cuerpo, y entonces todas sus finanzas, las que no necesita más allá para suplir, y se come también lo que es para compartir, se le llenará de gusanos y le traerá maldición a sus finanzas. A eso se está refiriendo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo ¿qué? No tuvo ¿qué? Menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ¿este qué? Donativo. Casi que Pablo tenía que sanar a los hermanos de Corinto para que cumplieran. Ahora, Pablo no le está hablando esto a gente no creyente. Ojo pues, esto no es para decírselo al señor de la tienda de la esquina que no cree en Jesús como creemos nosotros. Pablo está hablando esto a gente creyente. Y miren qué tremendo para sacarle una ofrendita a los hermanos de Corinto. Primero tuvo que mandar a Tito. Primero la primera carta en el capítulo 16, ahora en la segunda carta el capítulo 8 y 9, y además de eso los tiene que cariar con Tito y nombrar algunos delegados de las otras iglesias, porque se formaba como una especie de comité. Entonces de las congregaciones de Tesalónica, un hermano iba a llevar la ofrenda de las congregaciones de Tesalónica, de las de Galacia también, de las de Filipos también, y así sucesivamente. Cuando en el comité Tito, que parece que representaba a los hermanos de Corinto, ya iban a enviar, ahí iban a poner el giro de remesa, ¿cierto? Entonces le decían, Tito, y lo de Corinto, ay hermano, es que no sé, como que Irma pasó por allá, entonces se cerraron las transacciones. Así un año en cada una de las reuniones. Entonces dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Qué pena que el papá a uno le tenga que decir esto. Imagine que usted es el papá de su casa y sus hijos y sus hijas, en un acto de inmadurez, creyéndose maduros, empiezan a decir que usted los vitupera, usted los engaña y usted les roba. Entonces Pablo, en vez de bajarse a la carnalidad de ellos, les dice, ok, yo no les voy a recibir nada, pero sí voy a recibir para los otros hermanos que están aguantando hambre.
De manera que vamos a nombrar un comité para que ustedes estén tranquilos que nosotros no vamos a tocar esa ofrenda. Eso es lo que les está diciendo. Entonces, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Bájense de la mula, les está diciendo. Y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Paso a leer el capítulo 9. Hermanos, ¿están aquí? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿O solo estoy emocionado yo? ¿Aló? Muy bien, miren lo que dice este capítulo 9. Ya casi entró el 10. Capítulo 9 de 2 de Corintios, después del 8, que está después del 7, y lo vimos con el capítulo 16 de 1 de Corintios. Estoy repitiendo esto no por ustedes, sino por los que vayan a escuchar la grabación dentro de 5.000 años y el Señor no ha venido. Ahí le faltó la en al original, no a la filmina. En cuanto a la administración para los santos, diga conmigo, santos. Les recuerdo que no es un apellido, significa apartados para, y era la ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Lo sigue asusando. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pablo iba a las congregaciones de Macedonia y recogiendo la ofrenda para enviarla a los hermanos de Jerusalén, los de Macedonia le preguntaron, ve, ¿y los de Corinto qué? ¿Tú que los pariste a ellos en el Señor qué? No, ellos, mejor dicho, por cada $1 que ustedes pongan, ellos ponen 2, tranquilos, ellos son sobrados y botados. Recuerde, diga conmigo, siempre hablaré bien de aquellos que de mí hablan mal. ¿Ok? Porque a la gente hay que aprenderla a ver cómo va a ser, no cómo es. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya no es una señora, sino que es la región. Corinto era la capital de Acaya, así como Medellín es la capital de Antioquia. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde... Sí, yo creo que ahí se inventó la otra canción. Si el año pasado tuvimos problemas, mejor dicho, en este año que seguía en Corinto los problemas eran más. Y vuestro celo, oye, qué tremendo. Mire que estas congregaciones cariadas daban por alguien que no daba. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, ni siquiera a la gran mayoría y no a todos. Pero he enviado a los hermanos. Pablo es creyente, pero muy precavido. Él ya había enviado la primera carta. Hermanos, ¿están aquí? Mire pues, es que esto es jocosísimo. Él ya había enviado la primera carta pidiendo una ofrenda en el capítulo 16. En el interregno de la primera y la segunda carta, él fue a hacer una visita y recuerden que le fue súper mal. De ahí es donde sale todo con necesidad de un taller de seminario de sanidad interior. Pero además, ahora tiene que enviar a Tito. Antes ha enviado a Tito para esta carta y a un hermano para esta carta, un comité, y ahora les dice que él va a ir, correcto, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que como lo he dicho, estéis ¿qué? Preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios de Macedonia, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza, de que ustedes son muy generosos. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes que prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Recuerden que es una carta de corazón abierto. Estas cosas no las habla uno sino en la intimidad. Nosotros es que somos unos chismosos ahora destapando esta correspondencia privada, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará ¿qué? Escasamente, y el que siembra generosamente
generosamente también ¿qué? Segará. Un pequeño paréntesis ahí. Cuando éramos esclavos de la predicación de las añadiduras, uno citaba a seminarios de prosperidad financiera y sacaba estos dos versículos nomás. El que siembra escasamente, recogerá escasamente. Y el que siembra generosamente, recogerá abundantemente. Pero detrás de estos dos versículos hay todo un contexto de 16 capítulos de la primera carta y 9 capítulos de la segunda. Lo que realmente Pablo no está enseñando es que cuando uno da es como si jugara al baloto y se lo ganara, o hiciera una cachiporra y siempre se la ganara. No, Pablo jamás está diciendo esto. Es más, Pablo acaba de decir que de la profunda pobreza los hermanos de Macedonia daban para los que estaban todavía más pobres en Jerusalén, ya que los de Corinto, que estaban bien, no daban. Entonces, en el cuerpo de Cristo, escuche bien, habrá gente que en ocasiones estará boyante y habrá gente que en ocasiones estará en privaciones. Pero la gente que está boyante, si es madura y renovada de mente, se bajará del asunto y apoyará a través, en nuestro caso, por ejemplo, de diezmos y ofrendas, para que las cosas marchen, no solamente en el templo, sino en las congregaciones que se puedan sembrar. Esta carta a mí me parece supremamente dolorosa. Diga conmigo, dolorosa. Primero, porque Pablo es el pastor de esa gente. Es el apóstol que sembró esa congregación y no los puede dejar ahí metidos. Lo que les está diciendo a los hermanos de Corinto es, miren, el evangelio del Señor llegó a ustedes. Los sacó de tinieblas a luz admirable. Ya no van para el infierno, sino para la nueva Jerusalén. Y ahora ustedes están impidiendo que la obra avance en varios sentidos. En la primera, que me retienen a mí y a causa de su niñez me tengo que quedar todavía cuidándolos como niños en vez de irme a otras regiones a sembrar el evangelio donde haya gente que todavía no conozca de Cristo. En segundo lugar, tienen aguantando hambre a otros hermanos porque ustedes no han entendido que ni el que recogió más tuvo más, ni el que recogió menos tuvo menos, y de manera que se le volvían gusanos la provisión del maná a aquellos israelitas que recogían de más siendo agalludos y no como los demás que recogían solo lo que necesitaban. A ustedes las finanzas que recojan de más y no las pongan a circular en la generosidad que solo se da dentro del cuerpo de Cristo, estas finanzas se les llenarán de gusanos y les van a dañar toda la provisión individual de ustedes. Porque Dios de todas formas se va a proveer para alimentar a los de Jerusalén, así sea a través de gente más pobre que los que están en Jerusalén. ¿Me está haciendo entender, amigos? Y en el siguiente aspecto que entorpecían la obra era que no se podían sembrar más congregaciones para que llegara más gente y fueran más obreros. A tal punto que Pablo y su equipo tenían que trabajar con sus propias manos para poder predicar, en vez de que los hermanos de Corinto fueran como los de Filipos, por ejemplo, que enviaban a los hermanos para que pudieran dedicarse completamente a la labor del Señor. También segará. Entonces vuelve y le dice a los hermanos de Corinto, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ¿me entiende? El hermano lágrima al dar. Ay. Sí. Llora echando esa monedita de 1000 ahí. ¿Cómo era? Si me hago entender, jamás se le verá a ese hermano un billete de 50 o de 100, porque es que además el de 100 y el de 50 lo tiene plastificado, hasta se le sabe la serie. Como de 20 números la serie de esa cosa. No, el que siembra con tristeza, eso no se recibe. Y si lo da, no espere que causó alegría en el corazón de Dios, ni por necesidad. Miren qué tremendo, qué pecado el que uno cometía cuando le decía a la gente, diezme para que le vaya bien, y verá cómo Dios le devuelve el 100 por uno. Qué vergüenza, Señor. Ni por necesidad, dice. ¿Cómo es que debe dar uno? Porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena ¿qué? Obra. Es decir, y el Señor te va a seguir dando para que tú sigas dando, para que tú sigas dando. Como está escrito, repartió, dio a los pobres con justicia, dio a los pobres su justicia, permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, Pablo reconoce que uno tiene es porque Dios le ha dado, no porque uno trabajó mucho. Y pan al que come, Pablo reconoce que el Padre nuestro dijo, cuando el Señor Jesús enseñó a orar, dijo, danos hoy el pan ¿de qué? ¿Quién da el pan? El Señor.
proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aquí hay un secreto, y es el siguiente. Pablo está enseñando acá, en este momento, ojo pues, que cuando Dios me da y me sobreabunda, es para multiplicar mi sementera. La sementera, para aquellos que no son del campo, no es el campo ya sembrado, el grande. La sementera es el lugar, como el viverito, donde uno tiene las maticas metidas en bolsitas previas a sembrarlas en el campo grande para que den la cosecha. Entonces lo que Pablo le está diciendo, vea, hermanos de Corinto, Dios, si ustedes empiezan en este girar, les va a seguir dando de tal manera que la sementera de ustedes, o sea, los campos para ustedes sembrar se van a aumentar, porque en esa medida es que Dios te va a dar para que circule la bendición en el reino. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ya les expliqué lo de la oración cuando alguien recibe. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Entonces les prometí al comenzar que solo iba a leer estos capítulos 8 y 9, porque ya los hablamos cuando vimos 1 Corintios capítulo 16. Y les recuerdo por qué los leí, porque estas conferencias o mensajes se montan en YouTube y las personas que los escuchen necesitan saber que estos dos temas, estos dos capítulos, fueron tratados a fondo, hasta donde Dios nos permitió, en 1 Corintios capítulo 16. Mira el del lado, por favor, dígale. La próxima semana estamos en Del Este. Todo eso para esta introducción. En 2 Corintios capítulo 10, dígame usted, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Si usted vino aquí a hacer un champucito para calmar la conciencia y salir como medio bien delante de Dios 2 días y se sumerge como un submarino a salir al otro viernes para hacer otro champucito, este no es su lugar. Correcto. Aquí hemos venido es a renovar la mente. Entonces vamos a avanzar en algunos versículos de este capítulo 10. Pablo ya ha aclarado a los hermanos de Corinto que no están interesados en sus finanzas, que los que están administrando mal, son ellos eso, pero que a lo que él le interesa realmente es lo pulpo, lo sustancioso del mensaje del Evangelio. Y resulta que algunos opositores judíos, como vemos en el capítulo 11, supuestos apóstoles porque eran unos farsantes, se atribuían el haber fundado la congregación de Corinto, y el que fundó la congregación de Corinto fue el apóstol Pablo con su equipo. Entonces, cuando él habla de esto, se da cuenta de que los hermanos de Corinto no tienen discernimiento y están apoyando a unos obreros fraudulentos que son, en primer lugar, ególatras, porque solo hablan bien de ellos mismos. Y en segundo lugar, déspotas, porque trataban a la congregación como si fuera de ellos y no como si fuera de Dios. El grave asunto en esto es que hay un dicho que tienen los antiguos y dicen, vea, mientras haya marrano se venderá la guamasa. El problema no es la guamasa, el problema es que haya quien la consuma. Mientras haya gente que se deje engañar con supuestos mensajes del Evangelio, habrá gente que vaya y les robe. Lo que Pablo realmente quiere enseñar a los de Corinto es que tengan la doctrina pura, y eso no lo van a poder conseguir de gente que les viene a robar. No solamente les viene a robar sus finanzas, sino su tiempo y posiblemente su salvación, porque por andar detrás de cosas que no deben ir, se caen doctrinalmente de la posición que deben guardar. Entonces, Pablo les dice, yo Pablo os ruego, diga conmigo, os ruego. No crean que la forma en como Dios me ha dado a mí para hacer
no entiendo por qué gracioso al exponer su mensaje, o a veces como subir la voz, era algo que le ocurría al apóstol Pablo. El apóstol Pablo obraba bajo dos principios. Primero lo llama mansedumbre y después lo llama ternura. Diga conmigo, mansedumbre y ternura. Fuerte, mansedumbre y ternura. Mire que cuando a uno le dicen, ay, qué persona tan mansa y qué persona tan tierna, están aquí mis amigos, ¿me recuerdan qué es lo que venimos a renovar? ¿Qué es lo que venimos a renovar? Oh, pues, a uno, cuando le mencionan mansedumbre y ternura, piensa en gente pusilánime, gente sin carácter y gente cobarde que cede para no tener que discutir o pelear sobre algún tema con otros. Aquí no es el caso. Cuando Pablo dice, yo os ruego por la mansedumbre y por la ternura, ¿de quién? De Cristo. Es que Cristo nos enseñó que siendo mansos y tiernos podemos enfrentar el desafío de todos aquellos que se levantan contra la autoridad delegada de Dios. Entonces Pablo, por la mansedumbre y ternura que tiene de Cristo en él, es capaz no de defenderse él, sino la autoridad que Dios le había dado a él para poderlos edificar. En segundo lugar, también la mansedumbre es que estoy dispuesto, por la gracia de haber recibido esa mansedumbre del carácter de Cristo, a ejercer también la disciplina y colocar en su lugar a aquellos que se quieren levantar en contra de la doctrina de Dios. Y cuando he recibido la ternura de Cristo, por eso es que Pablo le está diciendo, no es por mis caprichos ni por mi carácter, sino por la mansedumbre y la ternura de Cristo que habita en mí, es que voy a ser considerado y voy a dejar de lado todas las ofensas que me han hecho a nivel personal y voy a caminar por encima de esas ofensas que me han hecho, porque lo que necesito es que ustedes crezcan a la estatura de Cristo y no que se queden ahí eternamente niños y carnales. Lo que quiero lograr entonces es un bien mayor, y la ternura que estoy ejerciendo es porque soy compasivo, porque yo no quiero actuar en la carne como están actuando ustedes. Por eso yo, Pablo, en ese contexto, les ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Nuevamente diga conmigo, mansedumbre y ternura. Fuerte, mansedumbre y ternura. Como es el último servicio en este lugar, solo me va a demorar 4 horas. Yo, Pablo dice, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Miren qué bonito. Cuando Pablo estaba entre los hermanos de Corinto, él se hacía como uno de ellos. Se sentaba con ellos, trabajaba con ellos, salía a dar la vuelta al parque como ellos. Y les hablaba en un tono que no hay que subir la voz para que la gente entienda. Y los hermanos de Corinto confundieron eso con ser pusilánime. Y los críticos de Pablo lo acusaban de ser pusilánime. Lo habían acusado de ser poca cosa, en otras palabras. El malentendido era que consideraban la ternura que Pablo tenía de Cristo como si fuera debilidad, y en Cristo no hay nada débil. ¿Me hago entender, amigos? Observe que el Señor Jesús está una vez enseñando y le vienen a decir, venga, que Herodes lo quiere ver. Y además como que lo está persiguiendo. Y el Señor Jesús con una ternura le dijo, vaya, dígale a esa zorra, eso es ternura y mansedumbre, que trabajo un día y otro y después. Correcto. En cierta ocasión estaba con los escribas y fariseos que adoraban el dinero. La cosa, siempre que usted busque un mal en una relación, sea de socios, de familia, de marido, de mujer, de hijos e hijas, recuerde lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Raíz de qué? ¿De todos los qué? Los males es ¿qué? El amor al dinero. De todos, no dijo del 99%, de todos los males es el amor al dinero. Entonces estos fariseos y escribas que adoraban el dinero, porque uno en este caminar o le sirve a Mamón, que es el Dios de la fortuna o de las riquezas, o le sirve a Cristo, que es el Dios del reino de Dios y su justicia. Pero no le puede servir a los dos, porque terminará amando el dinero y odiando a Cristo, o amando a Cristo y odiando el amor al dinero, pero no se le puede servir a los dos. Mira al de lado y dígale, ay. O sea, esa vaina de conciliar lo uno con lo otro no se puede. Termina uno odiando a alguno de los dos. Entonces Pablo les dice, el Señor Jesús, mire la humildad y la ternura. Los fariseos y escribas encima de él. Entonces para un momento de hablar con sus discípulos, y a los fariseos y escribas les dice, hipócritas.
hipócritas. ¿No le parece muy tierno eso? ¿No le parece muy humilde? Está diciéndonos que la mansedumbre y la ternura de Cristo tiene la suficiente templanza para corregir y no acobardarse. Donde Pablo le salga corriendo a estos hermanos de Corinto porque estaban diciendo que él era una persona débil, entonces sí no tendría la ternura y la humildad de Cristo. Por eso, cuando ustedes vayan a hablar con un ministro o una ministra de Dios, primero evalúen la situación. En primer lugar, Pablo era un apóstol del Señor. Pablo había sido levantado por el Señor para llevarle el evangelio a los gentiles. Pablo tenía una comisión de parte de Dios de llevarles la buena doctrina. Pablo había sido comisionado por el Señor Jesucristo con señales, prodigios y milagros y sana doctrina para llevarle a los hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Cuando usted está en una congregación y tiene pastores y pastoras o ministros y ministras de parte de Dios, ese pastor o esa pastora o ese ministro o esa ministra puede ser muy querido, muy dulce, usted puede charlar con él y todo, pero ese señor y esa señora ni es su papá, ni es su mamá, ni es su tía lejana, ni es su abuelita alcahueta, ni es el parcerito para hacer cosas. No, es la persona encargada por Dios para dirigir su vida y sacarla hacia la eternidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aló, ¿me hago entender? Aló. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, dice Pablo, mas ausente soy osado para con vosotros, porque además de que le decían que era cobarde cuando estaba presente, le decían que era atrevido cuando estaba ausente, y que cuando escribía las cartas era muy macho, y que cuando estaba presente se amilanaba, y la cosa no era esa. Mas ausente soy osado para con vosotros, acusado de ser atrevido en ausencia. Ruego, sigue siendo manso, pues que cuando esté presente, lo que está diciendo, lo que va a decir a continuación es, vea, no me hagan ser osado cuando esté presente, cuando vaya. Lo que Pablo está diciendo es, vea, mientras voy, arreglen esa situación en la que andan metidos, para que yo estando allá no tenga que levantar la vocecita, y les enseñe una parte de la ternura que ustedes todavía no conocen, y una parte de la humildad que parece que les es ajena. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Él les está diciendo con amor, hombre, entiendan, es que hay gente que le duele que la traten bien. Hay gente que le duele que la traten bien. Está como una señora que fue precisamente donde el pastor a decirle que el marido ya no la quería. Y dice, y hermana, ¿y por qué? Dice, yo creo que ya no me quiere porque ya no me pega como antes. ¿Sí me hago entender? No tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. Pablo les está diciendo, yo no fui débil cuando estaba entre ustedes, fui tierno. Pero si debo ser osado o fuerte, cuando vaya, pues lo soy, no hay problema. Contra algunos, diga conmigo, algunos. Nuevamente Pablo sabía hacer la cirugía. En Corinto estaban recibiendo todos la carta, pero no todos eran los que estaban en esta situación. Por eso dice, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, es decir, la vida espiritual, por la posición que te da en la revelación de Cristo Jesús por la renovación del entendimiento, te da la capacidad de entender, Proverbios dice que el justo todo lo entiende, todas las situaciones de la vida, básicamente en la relación con las personas. Tú sabrás que hay solo 3 clases de personas en este planeta. ¿Me ayudan a recordarlas? La primera, la que no ha nacido de nuevo, solo nació del papá y de la mamá, entonces no saben lo que es la vida espiritual. La segunda, la que ya nació de nuevo y no ha renovado su mente, entonces tiene su nueva vida, pero sigue montando los mismos marranos de falsas conductas que antes tenía en su existencia. Y la tercera es aquella que ya va avanzando en la renovación del entendimiento. Entonces quiero que no confundan esto. Usted podrá encontrarse en congregaciones, personas que llevan 20 años en esa congregación, fueron hasta de los fundadores, ¿correcto? Pero en su manera de actuar siguen siendo como aquel que ha repetido el quinto de primaria 10 veces. No es que haya estado 15 años en primaria, sino que ha repetido el mismo año ¿cuántas veces? ¿Cierto? Entonces hay gente en las congregaciones que posiblemente ya nació de nuevo, pero al no renovar su mente es como el que ha repetido kinder 25 veces. Entonces esa persona está ahí rancia de estar sentado en una banca, pero no es que haya renovado su mente. En Corinto dice,
contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ellos malentendían la vida espiritual que Pablo desplegaba al entregarles a ellos el Evangelio. Incluso habían dejado que una leve sospecha en sus comentarios de que Pablo, posiblemente por ser una persona tan asequible a los demás, era que tenía algún tapa o algún pecado oculto. ¿Correcto? Acusaban de eso al apóstol Pablo. Es más, podían decir tal vez ellos que Pablo era así cuando estaba entre ellos por algunas conveniencias personales y oscuras. Entonces Pablo le dice a esos algunos, les dice, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque ahondamos en la carne, Pablo está diciendo, aunque estamos en este cuerpo y estamos en el mundo, no vivimos en medio del mundo actuando en las debilidades humanas del que no ha nacido de nuevo, que sí vive en la carne. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. A pesar de esos comentarios falsos, Pablo en su caminar no se conformaba a las cosas del mundo, que es la vida carnal, ni a las debilidades humanas, que eran todas las conductas que estaban desplegando los hermanos de Corinto. Y les aclara, les dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son ¿qué? O sea, Pablo no era de los que llegaba a Corinto diciendo, miren, sé como 4 lenguas, sé hebreo, griego, arameo y lenguas. ¿Sí? Y además angelicales y terrenales. Pablo no llegaba diciendo, yo soy egresado del Instituto de Teología de los Fariseos, fui criado a los pies de Gamaliel en cuanto al conocimiento de la Torá, fui circuncidado al 8º día, soy de la tribu de ¿qué? De Benjamín, soy de la tribu de Benjamín, me circuncidaron al 8º día, si quieren les muestro. No, él no militaba según esas recomendaciones humanas, a eso se refiere, a esos cartones. Yo soy de la familia tal, no, es que si ustedes vieran el abolengo que yo tengo, esos talentos y logísticas y elocuencia que los griegos sí exhibían cuando iban a dar sus discursos, son cualidades que tiene un ser humano, pero no son la base para poder predicar la sana doctrina del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Porque entonces sería muy difícil en una congregación si fuera por cartones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, donde dicen que en la congregación que estaba en Antioquía estaban Saulo, precisamente que escribe la carta, Manaén, que era un tipo bien financieramente porque se había criado juntamente con Herodes, Níger, que era, le decían el negro, y el otro, Lucio, que eran hermanos anónimos, que tal vez no tenían todo ese abolengo, pero en la congregación, escuche bien, de Antioquía, ellos eran profetas o maestros. Vivían conforme a la función y a la revelación que Dios les había dado. Por eso Pablo les dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. En el capítulo 1 y 2 de Primera de Corintios, Pablo les dice a los de Corinto, cuando estuve entre ustedes, estuve con mucho temor y temblor. Pero él no estaba diciendo que era que les tenía miedo a ellos o a las persecuciones y a veces golpes que le daban por predicar el Evangelio. Él dice, estuve con mucho temor y temblor para que la predicación del Evangelio que yo llevo no estuviese en la vana sabiduría humana, sino que me propuse solo saber de Cristo y a este crucificado. Es decir, con base en la revelación del Evangelio del Señor Jesucristo, no con base en sus credenciales. Quiero saber si me estoy haciendo entender. El problema con la academia y con los logros y con los títulos es algo que afortunadamente de eso nosotros salimos. Porque resulta que por andar metidos en eso, creyendo que el asunto del Señor era para estudiarlo y no para vivirlo, entonces ya se estaban formando grupúsculos allá en Corinto, que les decían, mira, vos en la congregación sos de Pablo, sos de Apolo, sos de Cefas o sos de Cristo, ¿sí? Y además, ¿qué estudios has hecho? ¿Hiciste qué? ¿Obreros para la mies? Ya estás en el instituto, año 1, 2, 3 o 4. Entonces los del año 4 que habían salido con su cartón, tenían cartón de pila bautismal, tenían cartón de obreros para la mies, tenían cartón de primero de instituto, de segundo, de tercero y de cuarto. Entonces al hermano que llegaba nuevecito, recién parido por el Señor, lo veían como una nigua. Nigua, entiéndase, cosita chiquita que pica en las patas de las reses. Entonces, el asunto es muy grave, dígale de lado, grave, porque Dios solo tiene hijos e hijas.
no más. Y se había vuelto una cosa así en Corinto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y voy a dejar ahí porque lo que viene es muy carnudo, en el buen sentido de la palabra, no carnal, sino carnudo. No leche, sino alimento sólido, pues, para hablar de la cosa. Entonces póngase en pie y oremos y despidámonos de este lugar que vamos a tumbar, gracias a Dios. Listo. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Yo sé que al renovar nuestra mente, nos estás permitiendo adquirir un carácter que no lo da la vida normal, la de los sufrimientos allá afuera, porque hay gente que sufre, pero no te conoce. Pero los sufrimientos, cuando te conocemos, se potencian de una manera sublime. No el sufrimiento en sí, sino el carácter que estás formando a través de cada una de las cosas que estamos pasando. En este tiempo estamos dándole final a una etapa de estar en este lugar, porque tú has decidido tumbar esto y hacer algo muy bonito para que nosotros estemos protegidos del agua y de la lluvia, porque no es el templo el que hace la predicación, sino la presencia tuya y el crecimiento que nos das, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, que si somos la iglesia. Estos ladrillos son el templo, pero la iglesia somos nosotros, y la iglesia es tuya, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que en el tiempo que vamos a estar allí en ese saloncito, en el centro comercial, mientras nos construyen acá, nosotros seamos como aquellos que se multiplican, y cuando lleguemos seamos muchos, pero nacidos de nuevo, renovados de entendimiento y avanzando, y no como dinosaurios que se extinguen. Entonces, basados en eso, en que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días, si tú quieres, Señor, nosotros salimos felices de este lugar, porque estos ladrillos son ladrillos para tumbar, y vas a colocar otros nuevos, y punto, de eso se trata. Lo que sí te pido, Señor, es que no se nos olvide que nuestro deber como iglesia es permanecer juntos. Si tú realmente has permitido que nazcamos de nuevo y estemos renovando nuestro entendimiento, nos podemos mover hasta debajo de un puente y allí estaríamos escuchando tu palabra y propagándola. También te doy gracias, Señor, porque así como nos mostraste en la lectura del capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios, entre nosotros hay hermanos que están bien en el curubito, qué felicidad, Señor, pero gracias porque tienen mentalidad renovada y saben para qué son las finanzas que tú les has dado. Y entre nosotros también hay unos hermanos que están pasando de profundidad para abajo. Entonces permítenos equilibrar eso, Señor, para que aquellos de su riqueza den a estos para suplir su pobreza, y estos de la riqueza que tienen al dar gracias puedan dar bendición a través de la oración cuando reciban para aquellos que ahora tienen. Amén. Dios nos bendiga a todos. Los del martes nos vemos el martes y el viernes nos vemos el viernes.